Buenos días, estamos en el Templo Bautista Emanuel, el tema de la escuela bíblica. Seguimos con el libro de Romanos y estamos finalizando lo que es la última parte del capítulo 5 de Romanos. Hoy puse un PowerPoint, voy a poner un PowerPoint. Y vamos a ver si nos quedó claro este capítulo 5 de Romanos. Y a ver, vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son los dos personajes del capítulo 5 de Romanos? Sí, leerlo, por favor. ¿Cuáles son los dos personajes? Capítulo 5 de Romanos, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora, sí. Bueno, capítulo 5 de Romanos. ¿Cuáles son los dos personajes que tratamos con capítulo 5 de Romanos? Adán y Cristo. Abran sus Biblias. Adán, No quiero vagancia. Adán y Cristo, ¿no? ¿Bien? Adán y Cristo. Adán y Cristo, sí. Fácil. Bien. ¿Cómo empezamos el capítulo 1 de Romanos? Capítulo 5, 1. Alguien que lo lea, capítulo 1, por favor. Que lo lea, bien fuerte. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Bueno, el capítulo 5, acuérdense que es el final de decir cómo es el hombre pecador justificado delante de Dios. Eso tiene que quedar muy en claro. Muy en claro. Y otra cosa que nos tiene que quedar en claro es que nosotros no tenemos ninguna chance de declararnos justos delante de Dios por mérito propio. Y el apóstol Pablo va al Génesis a decirles, señores, el pecado entró en el hombre por la desobediencia de un hombre. Y ese es Adán. Como él pecó, toda la raza humana es pecadora. No importa lo tan bueno que se pueda comportar. Por eso toda la raza humana está perdida. Por eso acá vemos la incapacidad del ser humano de salvarse por su propia forma. No la hay. No la hay. Fíjense hasta dónde fue el apóstol Pablo argumentando. Si Adán pecó, todos somos descendientes de Adán, y Adán pecó, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, por lo tanto todos morimos. Sí. Nosotros entonces pagamos con ese costo, podríamos decirlo así. Tenemos un ADN defectuoso, por lo cual nosotros somos condenados. Es decir, no importa si usted se porta bien. No importa si hace cruzar a la abuelita bien por la calle, o si dona 25 millones de dólares para la iglesia TD, ojalá que hiciera. Pero eso no gana un lugar mejor en el cielo. La religión tampoco. Por eso no se habla de religión, sino de creer en Cristo. Pero vamos a orar y vamos a arrancar con el capítulo 2. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu cariño. Y Señor, para saber y entender bien la forma en que tú, Señor, nos declaras justos delante de los pecadores, justificados delante del Dios soberano, en el cual es justo, Él nos debe condenar, pero tú, Señor, hiciste un plan maravilloso para que los que creemos en Cristo Jesús, su acción, su obra, quede computada, Señor, en nuestras vidas para salvación, perdón de pecados y vida eterna. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, para poder comprender esta lección. Te lo pedimos, Señor, todo esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Entonces, la primera parte del capítulo 5 era la justificación por la fe. Luego fuimos... El
tema de Adán y Cristo, y quedamos en el capítulo 15. Avanzamos un poquito. 15, perdón, 20. 1 Corintios 15, 20, 22, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, y acá es la versión que el apóstol Pablo vuelve a hacer después en 1 Corintios, después de Romanos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20 y 1 Corintios 45, 47, esos dos pasajes. Para que entiendan que no es esto, simplemente aparece en el libro de Romanos el tema de Adán y Cristo. ¿Me entienden? Si quiero que este capítulo 5 termine, tiene que ser con dos cuestiones muy básicas, para que nosotros después saquemos y descansemos en la obra de Cristo y no descansemos en nuestras propias obras o acciones. Cuando dice la palabra de Dios, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, que Dios nos declara justos. ¿Bajo una libre voluntad de Dios? No, bajo una sentencia legal. ¿Me entienden? Acuérdense, Dios nos declara justos porque el castigo que estaba sobre nosotros ya fue en Cristo. Ya cayó sobre Cristo. Exactamente. Nuestros pecados, cargados sobre Cristo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo muere por nosotros. Es decir, la sentencia es ejecutada, porque la paga del pecado es muerte, hay un sustituto por el pecador, en este caso Cristo, por eso Cristo se hizo hombre para morir por los hombres, ya no es un corderito, y ahora entonces Dios nos declara justo, legalmente justo, y como sabemos que Dios es justo, uno de sus atributos, Dios no vuelve a condenar al que ha sido declarado justo. ¿Entienden? Por eso la paz con Dios, la justificación con Dios produce paz. Porque ya no tengo más nada que Dios tenga en contra mía. Ya no hay paz. La primera parte del capítulo 5. Y el tema de Adán es para que nos quitemos el orgullo de pensar siquiera que si yo cumplo la ley, puedo acercarme más a Dios. Y la ley fue dada para mostrar cuán pecador soy, cuán terrible pecador soy y cuán justo es Dios. ¿Entienden? Adán pecó, el ADN del pecado, podríamos decirlo así, pasó a todos los hombres y nosotros no tenemos excusa. Vamos a pecar porque ya nuestro ADN nos condena. Esto es para que lo entendamos muy bien. No interesa lo que uno pueda querer hacer, pero la salvación no viene por nada de lo que nosotros hagamos, sino es por Cristo, lo que hizo ya Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entienden? Estas son dos piezas fundamentales de nuestra fe. El apóstol Pablo se tuvo que ir al primer libro de las Escrituras, al Génesis, para que entendiésemos que nunca podemos ser declarados justos sin la fe en Cristo Jesús. Nunca podemos ser declarados justos delante de Dios si no depositamos nuestra fe absoluta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro medio de salvación. No es Cristo y la ley, no es Cristo y la circuncisión, no es Cristo y el bautismo, no es Cristo y la iglesia TVE bautista fundamental. No, no, no. Es Cristo. Es por la fe en Cristo. ¿Entienden? Seguimos. ¿Uno más? Ahí está, Romanos 5, 15, 21. Lo puse, lamentablemente me equivoqué de nuevo, lo puse con letras verdes. Pero vamos a leerlo. Y vamos a leerlo en la Biblia a partir del 15 y vamos a leer hasta el 17. Téngalo ahí, el que lo pueda leer. 15, del 15 hasta el 17. Yo voy leyendo y voy a hacer pausa. Los primeros 5 versículos, del 12 al 14 que vimos el domingo pasado, está hablando cómo el pecado entra en el mundo. Y que también, así como el pecado entró por un hombre entró ¿qué cosa? La salvación. La salvación. Muy bien.
En Adán, vamos a leerlo todo. Es así, versículo 12. 5:12. Ustedes síganme. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, es decir, antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿Se acuerdan que lo explicamos? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, una desobediencia. El hombre siguió pecando de otras formas. ¿Entienden? Pero el don no fue como la transgresión, porque sí por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 15, ¿no? Vamos en 18:15. 15. A ver, lo que hace el versículo 15, que ustedes tienen en su Biblia, lo que está haciendo es repetir lo mismo. Esto tiene que quedar bien en claro. Adán pecó, condenó. Cristo murió, salvación. Blanco y negro. Es un contraste. ¿Entienden? Son opuestos. Si yo le digo blanco, díganme el opuesto. Opuesto de blanco, negro. Alto, Cristo. Exacto. Esa es la idea justa. ¿Entienden? Un hombre pecó y todos pecamos, porque aún no habíamos existido. Estaba Adán, el padre, cabeza de toda la humanidad. Y en Cristo Jesús estamos todos. 16. Y el don, es decir, el regalo de la gracia, que lo agrego yo, el don de la gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado singular, para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando Adán pecó una sola vez. Una sola vez. Ese solo pecado condenó a toda la humanidad. A todos. Pero la justificación, es decir, la gracia por la obra de Cristo, vino por la justificación no solo de un solo pecado, sino de todos nuestros pecados. ¿Entienden? De todos, no solamente ese pecado de Adán. Estoy seguro que ustedes y yo hemos cometido más pecados que el de Adán, ¿cierto? Sí. Vamos. Más que fruto, más que robarse una sandía en la verdulería. ¿Cierto? No. Entonces, acuérdense que estamos hablando del libro de Génesis. No podemos comprender la situación de Adán, de impecabilidad. Se ve un hombre que no sabía lo que era el pecado, era Adán. Nosotros no lo sabemos. ¿Entienden? Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo fue tentado? No lo sabemos, porque a la manera de Adán ninguno de nosotros podemos comprender cómo fue tentado. Una situación idílica, perfecta, él no moría, no la podemos comprender más lo que leemos la Biblia. Pero sabemos una cosa, que después de la caída del hombre, de Adán, la raza se corrompió a un nivel tal que llegamos a la historia de Noé. Y todos sabemos que Dios tuvo que destruir por completo la raza humana, por completo la raza humana. Miren qué ironía, ¿no? De Adán a Noé, ¿cuántas generaciones habrán pasado? Pero Dios vio que se corrompió todo de tal forma, porque no había ley que dijera esto no y esto sí, ya era el pecado a su libertinaje máximo, y Dios dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. ¿Entienden? Cuando no hay ley, cuando menciona el libertinaje y el pecado, abundan, significa abundar, significa llenar. Y Dios tuvo que hacer algo drástico, muy drástico. Destruir toda la humanidad, menos Noé y su familia. Piénsenlo, cuán drástico fue desde Adán hasta Noé. Después de Noé aparece
la historia de Abraham, donde Dios sí establece una relación con el hombre de una forma diferente y le dice, voy a establecer en ti una nación. Y esa nación es tan importante, es Israel, porque le va a dar leyes. Y ahí es donde aparecen las normas que limitan el pecado. Que le dice al hombre, esto no me gusta, esto no lo quiero en tu vida, esto no lo quiero en tu vida, esto no lo quiero en tu vida, no lo quiero en tu vida. ¿Me entiendes? Porque antes no había eso. La conciencia del ser humano se corrompió de tal forma que Dios llegó un momento que tuvo que borrar la raza humana, salvo Noé. Pero a partir de Noé, lo que sucede es esto, que Dios establece una relación con Abraham, prometiéndole que será padre de multitudes, una nación que iba a conquistar una tierra determinada por él. ¿Entendemos? ¿Cuál es esa relación? El pueblo de Israel. Por eso venimos con las leyes. Las leyes no fueron dadas para que obedezcamos y lleguemos al cielo, sino poner un límite al pecado. Isabel, cuando leemos las leyes, la ley de Moisés, sabemos que no solamente ese es el límite que Dios establece, sino con pecador somos. Pero cumpliendo eso, no llegamos al cielo porque no lo podemos cumplir en perfección. Ahí está el tema de Adán y Cristo. ¿Entienden? 16, 5:16. Vamos leyendo Romanos 5:16. Dice, y el don, es decir, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Es acá donde arrancaría. No vamos a tener mucho tiempo hoy. 10:30 ya. 17. Y acá vuelve a explicar otra vez el apóstol Pablo en Romanos. Y entonces mantiene esta separación, esta comparación, blanco y negro. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién? Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aparecen dos palabras, gracia y don de justicia. Gracia significa que la persona que es pecadora recibe un regalo. Así es, recibe un regalo. Inmerecido por completo, lo estamos viendo desde Adán. Y el don de la justicia. El regalo, es decir, el regalo del perdón de pecados, nos declara justos. Por eso continúa y dice, y el don, otra vez, la misma palabra, don de la justicia. Capítulo 5, 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Esto lo merecemos? No. ¿Lo alcanzamos? No. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Entienden? No podemos hacer nada, porque ya nuestro ADN, como explicó el apóstol Pablo, desde Génesis ya está corrompido. Y vamos a inclinarnos siempre al pecado, no importa lo que hagamos. 18. Y acá da una comparación otra vez el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo a veces repite ideas o conceptos. Una idea o un concepto. Una de esas dos siempre repite, pero para que nos quede claro esto. Así que, creo que lo marqué acá, bueno, no lo marqué, sí, lo estuve llenando. Así que, lo veo acá porque esta es la forma en que tenemos que aprender a leer. Miren, así que, por lo tanto, como consecuencia de... Por esta razón, exactamente, bien. Por la transgresión de uno, ¿de quién? Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién? Cristo, a todos los hombres la justificación de vida, ser declarados justos para vida eterna. 19. ¿Por qué pasa esto? Ese por qué. Porque así como por la desobediencia de un hombre, fíjense que repite, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno, condenación, por el segundo, justificación. Versículo 12, ahí dice un asterisco, después les explico. Pero la ley
se introdujo para que el pecado abundase. Ironía, ¿no? ¿Por qué? Dios pone la ley. La ley pone que Dios establece que esas cosas, la ley, no me agrada. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. No cometerás adulterio, no robarás. El hombre que está inclinado al pecado, ¿qué hace? ¿Y qué significa eso? ¿Que hace qué cosa? Todo lo que está en esa ley nosotros lo quebrantamos. Más, y más todavía. Si Dios dice no robarás, vamos a buscar la forma, engañándonos a nosotros mismos de que no estamos robando, pero en realidad estamos robando. Cuando mentimos, cuando deseamos el mal al prójimo. ¿Me entienden? Esto produce más deseos nuestros. Nuestro corazón está en nuestro ADN que queremos y deseamos transgredir cuando se nos pone una norma. El ejemplo que di el domingo pasado. El pastor viene a 80 kilómetros por hora. Aunque no haya ley, él va así 80 kilómetros por hora. Pero otro dice, bueno, si no hay una ley, ¿qué hace? Y yo voy a 220. Voy a llegar antes. Lo más probable es que te termines estrellando o choque o llegues bien, no lo sé. Pero cuando hay una ley que te dice en la autopista Richeri por 40, puedes decir, pero yo antes era 80. ¿Qué hago? ¿La respeto? Seamos sinceros. Lo primero que fijamos hoy en día es si hay en el celular cámara. Sí, no hay cámara. 40, ¿qué 40? Vamos a 80. Bueno, esto es algo natural en nosotros. No es que lo tenemos los argentinos, que queremos hacer trampa, goles con la mano y todas esas cosas. No, no. Siempre queremos sacar ventaja. Esto está en nuestro ADN del ser humano. Entonces, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mientras más se quebranta la ley, más pecado hay. Mientras más se quebranta la ley, más pecado hay. Esto lo podemos ver, ¿no? En nuestra sociedad, no hace falta que podemos leer un diario o lo que sea. Dice, y acá hay un punto y coma. Miren, esto es un poco controversial y lo vamos a ver en el capítulo 6. Porque esta era la forma de cómo pensaban los judíos. Más, cuando el pecado abundó, es decir, estuvo lleno, ¿saben lo que es abundar? ¿Qué es abundar? Claro, uno tiene un vaso de Coca-Cola y le faltan 2 dedos y vos le decís, no, tirámelo hasta arriba, no, hasta ahí, hasta el último límite, ¿no? Pones una gota y así, abundar, dice, sobreabundó la gracia. ¿Cómo es eso? Es una palabra inventada. ¿Entiendes? El apóstol Pablo hace esos juegos. Sobreabunda la gracia. Esto es abundante, esto es sobreabundante. Esto es máximo, esto es super máximo. ¿Entienden? Esto es buenísimo, esto es hiper buenísimo. ¿Entienden lo que da? Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, es decir, el regalo, reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor. En resumen, está diciendo, así como el pecado entró y destruyó a la raza humana, la gracia de Dios es muy superior a cualquier pecado y a cualquier cantidad de pecado. Mucho más. Vamos a dar un ejemplo. Muchas veces habrán escuchado ustedes en muchas predicaciones que si una persona viene y dice, mira Pablo, yo creo en Cristo, pero yo no sé si Dios va a abordar mi pecado. Pablo, mira, lo que yo hice fue tan terrible, hice esto y esto y esto, fui a la cárcel y sigo haciendo estas cosas, o he matado gente, o he hecho... Piense en el delito que usted quiera. Piense en el delito que usted quiera. Imagínese. La aberración que usted ha leído en los diarios, que tristemente a veces lo tenemos que leer por las noticias. Usted diría, ¿usted perdonaría lo que hizo esa persona? Usted como ser humano. No, quizás no. Bueno, cuando dice la Biblia que sobreabundó la gracia, significa que Dios suma. ¿Entienden?
No importa cuán ancho sea tu pecado, cuán profundidades hayas cometido, si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo Jesús, tus pecados son perdonados. Eso es lo que significa, en palabras sencillas, sobreabundó la gracia. Es mucho más la gracia, el amor y la misericordia de Dios para perdonar que la maldad terrible que ocasionó el pecado. Eso es lo que significa. Sobreabundó la gracia. ¿Entiendes? No importa cuán bajo hayas caído en tu vieja vida, porque muchas veces vienen personas endurecidas por su pecado, quizás a últimos años de su vida, y han hecho cosas terribles. Y piensan que Dios ya los ha desechado. Y nosotros muchas veces como seres humanos decimos, no, ya lo que hizo. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es sobreabundante por sobre cualquier tipo de pecado. Eso es lo que significa, lo que el apóstol Pablo está diciendo, sobreabundó la gracia. La gracia y la misericordia triunfa sobre el pecado. ¿Entienden? Por eso cuando viene una persona y cree en Cristo Jesús, se le pregunta, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has entendido esta verdad del Evangelio? ¿Has creído en Cristo Jesús? Y que esa persona se siente tan injusta, tan pecadora, tan condenada, tan merecedora del mismo infierno, que te dice, Pablo, esto es muy lindo para mí. Yo me gozo y me alegro de esto, pero estoy seguro que Dios no me va a perdonar. Nosotros podemos hasta tener esa duda. Pero la Biblia dice que sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. La gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no deja a ningún pecador libre de la gracia de Él. Solamente necesitamos arrepentimiento. ¿Entienden? Esto es lo que significa que sobreabundó la gracia. ¿Entienden? Porque Dios sabe que estamos inclinados al pecado. Dios sabe que nuestro ADN fue corrupto desde Adán. Por eso Dios sigue teniendo misericordia, teniendo paciencia. Él nos sigue amando. Oramos por nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros tíos, lo que sea, que no conocen a Cristo. ¿Entienden? ¿Entendemos esta verdad? Ese es el gran amor de Dios en Romanos 5. No solamente hemos sido declarados justos, que esa justificación es para todos, no importa cuán profundo sea tu pecado o cuán profundo hayas caído en pecado. La gracia te recoge de ahí. Por eso es importante este capítulo 5 de Romanos. ¿Seguimos? Ahí está. Muerte, gracia. Ahí es el ejemplo nada más. Ese es el contraste que quiero que siempre tengan ustedes. ¿Entienden? En Adán todos morimos, en Cristo todos somos vueltos a la vida. No importa cuán pecado hayas hecho, esto es para que ustedes, si ustedes son creyentes, si han creído en Cristo como su Señor y Salvador, yo lo conozco sus vidas, eso lo dejo en la mano de Dios, para que lo puedan entender. Fíjese, pregúntese, analice usted en su casa ahora, en unos minutos, cuán terribles pecados Dios te ha hecho, has hecho para contra Dios. Y aún así Dios ha tenido misericordia. Dios no te rechaza, Dios no rechaza a nadie, simplemente que reconozcas cuál es tu condición delante de Él. ¿Entiendes? Pablo, el ejemplo es de la mujer prostituta, ¿no? La prostituta, miren, la Biblia tiene un montón de ejemplos. Dijiste la mujer prostituta. En el pozo de Jacob, por ejemplo, la mujer que está en el pozo. Ella reconoce que el marido que tiene no es marido, ni los 3 o 4 que tuvo tampoco. ¿Entiendes? Con Bartimeo tampoco, diciéndole, es necesario nacer de nuevo, eres un tan terrible pecador, no importa tu religión. ¿Entiendes? No importa tu religión, tienes que nacer de nuevo. Pero no interesa los pecados que hayas cometido. A esto es lo que va en Romanos 5. ¿Entiendes? Cristo para vida, Adán para muerte. ¿Estamos condenados desde Adán? Sí, pero en Cristo Jesús tenemos nueva vida, en nacer de nuevo. Pero Pablo, mis pecados son ojos más.
Ojo, Pablo, mis pecados son aquellos tan terribles que si yo te los cuento, dejás de hacer ni de hablarme. Bueno, hacemos una cosa, no me los cuentes. Yo te ofrezco la palabra de Dios y te dice que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ahora habla tú con Dios. Y confiesa tus pecados en Él. Según las Escrituras, según la palabra de Dios, Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, perdona todos los pecados del hombre. No es necesario confesárselos al pastor. El pastor no puede hacer más que escuchar y orar por vos, pero eso no salva tampoco. ¿Qué es lo que salva? La gracia de Cristo. Creer que Cristo Jesús tomó todos tus pecados, no interesa cuán profundo sea, Dios los puso sobre la espalda de Cristo y los crucificó en el Calvario. Que esa cruz y con esos clavos tendrías que haber ido vos. Y lo que haces al creer en Cristo Jesús es reconocer ese pago por ese pecado, por tus pecados. Ahí se muestra la sobreabundancia de la gracia de Dios, el amor de Dios, la justificación de Dios, para que Dios nunca jamás a ti te acuse de un pecado. Ha sido declarado justo, no delante de un juez de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia Argentina, mucho más, de Génesis 1, del Creador. Entonces, si Dios no tiene nada contra ti, entonces ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Paz. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Esa paz significa que Dios ya no me llama nada a cuenta, que estoy mano a mano y descanso en Él. Que nuestra vida a partir de ese momento es un cambio radical en todas nuestras decisiones. Lo que antes hacía, ahora yo tengo herramientas y poder, ¿para qué? Para dejarlo. Porque cuando nací de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y ahora sí yo tengo el poder para dejar el pecado. Ahora sí puedo luchar contra el pecado que nos asedia, ¿se acuerdan? El que vamos corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojando de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Mi fe dónde está ahora? ¿En Cristo? ¿Está ahora en mis pecados? No, ya fueron borrados. Ahora tengo que correr mi vida cristiana. ¿Cómo tiene que correr su vida cristiana? ¿Cómo la tiene que correr? Yendo para el pecado. En santidad. En santidad, exactamente. Y santidad, la palabra santidad significa movernos más y más a imagen de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una persona que ha cometido tremendos crímenes, ¿no? Sí. En el momento, en el hecho de muerte, si se arrepiente, es salvo, pero tiene que aceptar a Cristo también. A ver, hay que entender que una persona puede decir que está arrepentido o no, pero esto hay que tomarlo mucho con pinzas. Ustedes y yo no podemos saber lo que pasa en el corazón de una persona. Yo siempre doy un ejemplo extremo, vamos para entenderlo bien en claro. Supongamos que Hitler al último minuto de su vida, allá en el búnker 1945, creo que el 9 de abril, hay alguien que le da un folleto en alemán, un soldado, y le dice, Führer, estamos todos hechos percha, pero Cristo te ama. Y Führer cree. Ni usted ni yo podemos impedir que crea. ¿Entienden? O sea que yo con Pinochet voy a ser amigo en el cielo. Exactamente. Muy bien. Seguramente. Exactamente. Pero a lo que voy es eso, no importa cuánto sea el pecado. Porque con nosotros decimos y juzgamos el pecado del otro más que el mío. Pero cuando dice la Biblia, sobreabundó la gracia, mucho más allá del pecado. ¿Entienden? Aunque Dios perdona, consecuencias terrenal a veces. Claro, entendamos algo, claro, si el pastor dice, supongamos, ¿no? El día de mañana usted es un delincuente, se escapa de la justicia, maravilloso, pero llega acá, te ve, entra, escucha el Evangelio, se arrepiente, cree,
Y todos estamos contentos. Entonces viene el pastor y le dice, mire pastor, acabo, hace 2 semanas, acá había un supermercado chino y acabo de matar al chino. Puede ser, ¿por qué no? Yo realmente estoy arrepentido. ¿Y sabe qué voy a hacer, pastor? Me voy a entregar a la comisaría. ¿Me acompaña, por favor? Que estén orando por mí. Pero las consecuencias que tenga que pagar, yo me voy a hacer cargo. ¡Epa! Esa persona entonces creyó en Cristo. Porque está dispuesta a pagar las consecuencias, es lo que comenta el pastor. ¿Bien? Pero hay veces cuando estamos en los últimos límites de nuestra vida. Y le voy a dar un ejemplo que está en la Biblia, que usted lo ha leído. Jesús, cuando era crucificado, ¿quién estaba a su lado? 2 ¿qué? Varones. ¿Y uno qué le dijo? Se rió y otro se lo reconoció. Barrabás. No, ese Barrabás es El ladrón. Pero le dijo, yo sé que estoy aquí por mis pecados, por mis delitos, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, era la última oportunidad que tenía. ¿Entiendes? Siempre hay una oportunidad para cuando escuchamos el Evangelio y no lo rechazamos, de que Cristo perdone nuestra vida. Nosotros esa parte no podemos comprender. Ahora que se la Jesús, siendo arrepentido. No, la vida no es lineal. Uno puede morir de viejo, uno puede morir por un accidente, uno puede morir por qué lindo, lo que fuese. Claro. Seguimos. Acá está, vuelvo otra vez. ¿Bien el pastor? ¿Qué es? Es 10 menos 10. 10 menos 10. 11 menos 10. 11. Sí, ahí está. Esto es lo que le quería explicar. Dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundar con extremo. Que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 20. Y acá aparece la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo. Fácil, ¿no es cierto de entender? Bien. Para cualquier persona decimos la gracia, ¿qué es? Regalo. Y si yo le digo que es más profundo, es mucho, mucho, pero mucho más profundo que un regalo. La gracia de Dios, parte de su amor, parte de su misericordia para con alguien que está condenado. ¿Entienden? En la antigüedad, cuando un ejército se rendía, venía el general, tomaba su espada y la ofrecía a su vencedor, así, arrodillado, y tomaba la espada, el que vencía. Y ahí tenía su vida en sus manos. La espada significaba haz conmigo y con mi ejército, lo que quieras, pero al rendirme, yo me entrego por todos mis soldados. Déjalos con vida. ¿Entiendes? Siempre se da esa oportunidad. La gracia es tomar esa espada y saber que tú eres mi adversario y no clavártela, ni a ti ni a los que vienen detrás. ¿Entiendes? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos como derrotados y vencidos reconociendo nuestros pecados. Y la gracia de Dios nos dice, te acepto como hijo, te perdono tus pecados, te cambio a nueva vida, pongo el Espíritu Santo dentro de ti. Todas cosas que no merecemos, porque acabamos de ser enemigos de Él. ¿Entienden? Esto lo vamos a ver en capítulo 6. Vaya diciéndolo. Así que la palabra gracia tiene un sentido muy superficial, como me dijeron, y es correcto, gracias, y muy profundo, que nos va a servir para poner un ladrillo más en nuestra vida espiritual. ¿Entienden? Cuando podamos entender bien, más cada día, lo que es esa gracia, vamos a entender que si Cristo se arrepintió, lamentablemente lo vamos a tener que ver arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, por todas las cosas que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nos animes a caminar según tu voluntad
Te rogamos que tú estés trabajando en nuestras vidas para que en santidad podamos, Señor, acercarnos más y más a ti. Nuestra fe crezca, tu amor y tu misericordia, Señor, lo podamos comprender mejor. Que tú estés, Señor, obrando en nuestras vidas cada día. Padre, te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos algunos minutos cuando escucha la música. Un chao a los que están escuchando. Nos vemos a las 11:00 y pico.